Muy buenos días, doctores. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de nuestro colegio, Asome 21. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora García Saavedra Liliana. Ella es licenciada precisamente de médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina, CEU UNAM. Ella tiene la especialidad de medicina de rehabilitación, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación, Secretaría de Salud, así como cuenta con un posgrado de alta especialidad en rehabilitación pediátrica, igual en el Instituto Nacional de Pediatría. Cuenta con maestría en Administración de Instituciones de Salud, incorporado a la SEP del Estado de Puebla, así como también se encuentra adscrita a la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy con su ponencia. Estamos muy agradecidos que nos pueda acompañar el día de hoy. No, muchísimas gracias. Buen día a todos. Para relajarnos, una pequeña plática. Espero que así sea muy enriquecedora. Le agradezco al doctor Pavel Hernández, a todo el comité organizador del Colegio Asume 21. Pues vamos a iniciar. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias. Y pues a disfrutar el conocimiento como siempre. Hay que enriquecernos mutuamente y estoy a sus órdenes. Pues vamos a iniciar. No, pues al contrario, gracias. Pues iniciamos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del tema de rehabilitación en la polineuropatía diabética. ¿Sí? Los puntos a revisar en la patología del día de hoy, pues va a ser su definición, su epidemiología, la fisiopatogenia, su evaluación clínica y diagnóstica y el tratamiento integral en el manejo de rehabilitación. Bueno, pues, ¿qué es la neuropatía diabética? Como tal, es un síndrome de alta prevalencia en la diabetes mellitus. Esto con una degeneración neural y una pérdida en la sensibilidad. Cuando vemos las definiciones, nos indican que siempre debe ser la única etiología de esta patología, es decir, que no haya otra etiología de la polineuropatía periférica. Dentro de la epidemiología nos indican, hay mucha bibliografía, nos indican que es entre un 10 hasta un 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que la OMS ya ha estado haciendo estudios, el último en el 2019 antes de esta pandemia, donde nos indica que hay en 463 millones de personas con diabetes mellitus. Y esto a lo largo de la evolución de la diabetes, un 50% puede ser neuropatía diabética. Y actualmente a nivel mundial son 30 millones de personas que tienen neuropatía diabética. Después del COVID todo cambió y la estadística hasta ese entonces es la tercera causa de muerte, las complicaciones de la diabetes. Pero nos indican que para el 2050 podría incluso llegar hasta ser la segunda o la primera causa. En Salud nos indica que actualmente todo este número, 151.019 personas han fallecido en el 2020 y que se elevó para ellos en su mortalidad 10 veces más. Por eso nos ponen aquí 11.95 personas por cada 10,000. Entonces, pues la mayoría de nosotros conocemos o tenemos familiares con diabetes. Entonces, hay que hacer un trabajo en conjunto para ayudar a disminuir o dar el tratamiento oportuno, ¿sí? Porque después de 10 años la literatura dice, hagas lo que hagas, el paciente te va a tener una neuropatía diabética. Entonces, como tal, la fisiopatología nos habla de 3 factores importantes. Ahorita voy a regresar a esta parte. En lo que la doctora nos comparte, colegiados, les informo que ya tenemos precisamente un espacio en YouTube donde ya también empiezan a subirse las sesiones que hemos estado llevando a lo largo de este año, para que por favor pues las sigan, se suscriban a la página y puedan ahí estar revisando las sesiones que se han estado dando a lo largo de este año. Ya se les compartió la imagen precisamente de cuál es este, la forma en que nos pueden encontrar en YouTube.
para que por favor se puedan también igual suscribir a la página de YouTube propiamente y puedan revisar estas sesiones que se han estado llevando a cabo. Bueno, entonces hablaremos de los que están con asterisco, son las nuevas teorías de la parte de la patología, bueno, los sistemas vascular, metabólico e inmunológico. Se habían descrito previamente que también está la parte neurológica y mecánica. Y entonces hablaremos que en forma global hay una hiperglucemia, hay una disminución de nutrientes de oxígeno, se desencadena la vía también de los lípidos, hay una dislipidemia, un factor mecánico, biomecánico, un factor inflamatorio y unos factores neutotróficos. Y entonces, esta eso es a gran resumen, ¿no? Ahora hablaremos o les mencionaré que dentro del factor metabólico se Perdón, activa, doctora, mande, se congeló, se quedó en la primera diapositiva otra de su vez, presentación. Ahí apareció ya, ok, ya ¿sí? apareció. Ok. Ajá, ¿Sabe qué? Si me pone que se pausa el compartido de la pantalla, voy a estar pendiente aquí arriba donde nos indican, porque sí, es nada más que de pronto se congela, así es lo que veo. Pero bueno, gracias. no, gracias a usted. Entonces, hablamos del factor como tal. Estábamos en este esquema que se activa algo que se llama la CPK, o en este caso, como todos la conocen como proteínquinasa. Y entonces todo lo que son los factores de riesgo, alcohol, tabaco, mujer, que era lo que estábamos viendo previamente, estos factores de riesgo tienen mucho que ver, la hiperglucemia, la edad, se ha visto más que es en mujeres, aquellos que estuvieron fumando, la hipertensión arterial, aún controlada es un factor, el colesterol, los triglicéridos elevados y que haya consumo de alcohol y obesidad. Entonces, estos factores nos van a generar que se generen problemas, como les comenté, en estos tres rangos, metabólico, vascular e inflamatorio. Se ha visto que hay una teoría que a lo mejor ya lo leyeron, la de daño microangiopático a nivel metabólico, a nivel inmunológico, los linfocitos T que generan que vayan los macrófagos también y se los coman a nivel de la mielina, a nivel del nervio. Y esta gran teoría, que es la más empleada, donde al aumentarse o al activarse esta proteínquinasa, genera que se liberen las prostaglandinas y hay un incremento de la actividad aldolasa reductasa y entonces se activa la cascada de los polioles, hace que la actividad de la bomba bueno, como tal bomba, sodio, potasio, ATPasa, se disminuya y genere que no haya una liberación del mioinositol y esto va a generar en forma global y conjunta un estrés oxidativo y aumenta los famosos ERO, es decir, todas las especies reactivas del oxígeno y aumenta como tal el factor, aquí lo tengo, factor nuclear de Kb, y en forma global, al tener esta actividad, estos tres factores generan que se empiece a dañar la vaina de mielina y se genera como tal una desmielinización. Se la comen, los macrófagos se comen la mielina y generan una desmielinización, pero la llaman segmentaria progresiva. Y entonces en conjunto van a generar la neuropatía diabética. Se hace como tal que hay una regeneración nerviosa y se trata de restaurar, pero es un ciclo, entonces se activa. Entonces estos tres factores, el inmunológico como tal, se ha dicho que es la última teoría, que no se tiene bien claro porque faltan más estudios, pero esto va a hacer que se dañe la integridad de la función nerviosa. Y a nivel vascular, pues por si lo ven ahí descrito, porque también lo busqué, es la afectación de la vasa nervorum, que produce isquemia nerviosa local y como tanto, pues toda la afectación que acabamos de hablar. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a ver o representar ese daño en el paciente con diabetes, que hasta en ese momento sabemos que es diabético y sabemos que se pueden presentar las complicaciones, ¿sí? Pero en esta parte vamos a hablar de la neuropatía. Entonces, como recordatorio les quise poner, pues casi olvidamos, aunque es una forma representativa, que tenemos como tal las clases de fibras nerviosas, que en este caso
me gustó cómo están representados en estos dos esquemas, que tenemos la motora, sensitiva y autonómica, ¿no? La motora, pues, es mielina como tal, y la conducción es rápida, depende de cuál estemos hablando, si de las mielínicas alfa o la conducción disminuye a la mitad entre un 35 a 75 metros por segundo, que es como tal la beta. Estas fibras en la motora, pues prácticamente es el control muscular. Esto es como lo último que vamos a ver en el daño a nivel motor. A nivel sensitivo, pues como tal, se va a afectar en el paciente tanto el tacto, la presión y la vibración, que esto nos va a ayudar y cómo se va a representar el daño es lo que vamos a revisar en el paciente con neuropatía diabética. Y finalmente, recordemos la parte sensitiva de lo mielínico y lo amielínico, es decir, lo mielínico, que es en la parte térmica del dolor, pues está una velocidad de 5 a 30 metros por segundo y esto es importante recordarlo porque recordemos que tenemos receptores para el dolor, la temperatura y que aún así en el consultorio ustedes lo pueden revisar con el mismo martillo de reflejos, hay una parte que es fría, también lo pueden revisar y también la parte de la sensibilidad táctil, ¿no? Y las amielínicas como tal, ya las fibras C, que son receptores para el dolor y la temperatura, ¿no? Además de, recordemos que toda la función autonómica que incluye la cardiocirculatoria, la digestiva, la urogenital, ¿vale? Entonces, eso es lo que queríamos como tal recordarles. Y la ADA lo clasifica en tres, es decir, de la neuropatía diabética nos dice, van a tener un paciente con neuropatía subclínica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a decir, yo no tengo ninguna molestia, pero nosotros le hacemos las pruebas y ya nos empieza a dar datos. Ahorita vamos a ver, pues, qué datos son. La clínica y difusa, que ya hay trastornos sensoriomotores y autonómicos simétricos, principalmente distales, pero también pueden ser focales. Y entonces hay como tal, una clasificación que dicen que son 5, que es la neuropatía sensitivo-motora periférica, que es bilateral, que es simétrica y que es crónica, que es la más conocida para todos, que es en presentación en guante y en calcetín. La neuropatía motora proximal, la focal, aquí se repitió una, y la autónoma. Pero ahorita vamos a ver por qué sí son 5, aquí está. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de la neuropatía diabética, pues si hablamos de la de fibras largas, la de en guante y en calcetín, se van a afectar las 4 extremidades, pero solo a nivel distal. Hay una pérdida sensorial. Les digo, puede ser en la fase inicial que el paciente en ese momento que está en la fase asintomática, pero con nosotros empezamos a tener alteraciones en el tacto o en la vibración, que el paciente puede decirles que no tiene dolor, o el paciente que puede llegar con mucho dolor, o son los que se despiertan en las noches que tienen un dolor terrible como tal, y como tal puede ser desde una hiperalgesia hasta una alodinia, depende qué fibras, ahorita me voy a las pequeñas, pero los reflejos pueden estar normales o ya de acuerdo al tiempo de evolución, ausentes. Y puede haber un déficit motor, porque les recuerdo que hablamos de la parte de las fibras, donde pueden estar en la parte sintomática sin ningún problema motor, hasta llegar ya a una debilidad. Cuando se afectan las fibras pequeñas, pues el paciente tiene, les digo, aquí sí ya una alodinia. Aquí los reflejos igual pueden estar normales o disminuidos y no hay déficit motor, ¿no? En la proximal motora, pues ahí sí, el principal déficit ya es motor, pero es en la parte proximal, cintura escapular, hombros, y en la parte de glúteos, en la parte de rodillas, pero por eso es proximal, ¿no? En la parte de mononeuropatías agudas, que luego ustedes las tienen, pues se afectan algunos nervios craneales más que otros, el 3 y el sexto, y como tal puede haber algunas alteraciones en tronco. Y el paciente diabético se asocia también a unas parálisis por presión. Las más afectadas pues son 3, es el nervio ulnar, el nervio peroneo y el mediano. En este caso el mediano pues es más representativo, es el más frecuente, que hay que hacerlas ahorita, pues les puedo comentar de una vez para que cómo descartar de las otras, pues hacemos las de Fallen, la de presión del nervio mediano, tenemos que revisar a nivel de territorio, por territorio como tal de nervio mediano,
3,5 dedos, 1,5 para cubital o radial, pero hablando del mediano tenemos que hacer las pruebas como tal. Y en el peroneo, pues fíjense que es algo curioso porque en un adulto sin diabetes puede tener a lo largo de su vida alguna parálisis del nervio peroneo sin causa, ¿no? Entonces aquí pues hay que tener nosotros en rehabilitación, por eso es la evaluación con nosotros, pues hacemos esa valoración por territorios y hacemos lo que vamos a ver a continuación, que ustedes también lo pueden hacer. Depende el tiempo, pero les voy a dar algunos tips para que lo podamos, pues porque sea más fácil en su práctica clínica, ¿no? Y a los residentes que están, pues que empiecen a leer de cómo se está afectando esta situación en diferentes formas en el paciente diabético. Entonces, quise hacer un paréntesis en la autonómica, porque en esta presentación, pues les comenté, ¿no? Cardiovascular, genital y gastrointestinal. El paciente puede tener a nivel cardíaco palpitaciones, puede tener dolor precordial, puede tener taquicardia o incluso el famoso desmayo, ¿no? Es que se desmayó, ¿no? Hay que checar o tener un descontrol de la TA, hay que checarlo siempre cuando vaya con nosotros. Y a nivel genitourinario, pues hablamos desde una incontinencia hasta una retención urinaria, ¿no? O incluso a nivel intestinal, los dos extremos, un estreñimiento, una constipación crónica o incluso un aumento en la motilidad intestinal y tener diarrea. Y la otra área que nunca debemos de olvidarla, la parte sexual, es que también el paciente puede tener una disfunción eréctil, ¿no? Siempre hay que ver, y por eso puse aquí, la variabilidad en la frecuencia cardíaca, la inspiración profunda. De hecho, actualmente se hacen, que son 3 pruebas que tenemos que realizar y que no todos lo realizamos porque eso es cuando ya buscamos, eso ya más es en especialidades, en el área de medicina interna o el cardiólogo, en complicaciones de neuropatía por autonómica. Hay que mandarlos porque ellos hacen la prueba de respiración o inspiración profunda, hacen Valsalva y la prueba ortostática, ¿no? Y si podemos ver también las pupilas, nos ayudaría mucho. Entonces, como les comenté, la forma de presentación más habitual es la simétrica distal y la crónica en guante y en calcetín, que se afecta tanto el sistema nervioso periférico somático y o el autonómico. Hace mucho tiempo decían que teníamos que mandar a hacer las pruebas de neurofisiología para poder tener el diagnóstico, ¿no? Como tal, les sugiero que sí hay que hacerlo, y más en pacientes ya para hablar de una pensión, para tener la evidencia. Ahorita en el 2017-2018, pues muchos ahorita están diciendo que ya no es necesario, que solo con lo puro clínico lo podemos sacar, pero mi sugerencia, les digo, a esa parte, pues es tener la evidencia, sí, pero ustedes también lo pueden sacar por clínica, ¿no? Es como la famosa quimioterapia inducida, como la neuropatía por quimio, inducida por quimio. Muchos dicen, ya no es necesario hacerle las pruebas de neurofisio, ¿para qué las realizas si vincristina o todo lo que le pusieron al paciente ya está descrito que te genera ciertos daños a tales áreas? Entonces, en neuropatía diabética, pues comentaron, pues sí, ahora vamos a hacer el cuestionario Doppler, así se llama, Doppler Neuropathic, 4 ítems, que no son 4, son 10. Ahorita nada más brevemente vamos a mencionarlos. Y la exploración física, que esa es la parte que yo deseo que platiquemos un poco más y si tienen dudas me comenten, porque es lo que ustedes nos apoyan mucho en realizar. Ya si hay alguna duda, pues lo pueden mandar a neurología y neuro ya no lo deriva y hacemos trabajo en conjunto, pero en la parte de detección considero que ustedes nos vamos a enfocar ahorita un poco más en la exploración física. Nos piden además que tengamos siempre la última hemoglobina glucosilada, su índice de masa corporal y la TA. Eso es lo último que ya están sugiriendo. Dentro de la evaluación clínica, la toma de signos vitales, aunque cambie todo la tecnología, los signos vitales para todo médico debe ser lo más importante.
Tenemos que palpar tiroides porque a veces hay también alteraciones en el paciente diabético, ver que no haya incluso aumento de volumen de la tiroides y ver, sugieren que incluso una vez al año deberíamos de hacerle su perfil tiroideo. Es enseñarle al paciente y nosotros en consultorio examinar la piel, ver cómo está. Ahorita voy a hacer un poquito más énfasis en qué es lo que hay que ver en la piel, ver la fuerza muscular y el trofismo muscular. Si estamos hablando de la más frecuente, pues vamos a hacer mayor énfasis, o ustedes pueden hacer más énfasis. Nosotros lo revisamos de todo, la realidad. Pero ustedes, pues decir, no, pues en este caso pienso que es más en guante y en calcetín, me voy al área distal. Y revisar los pulsos, el tibial posterior y el pedio. Y entonces, ¿qué vamos a necesitar como tal en nuestro consultorio? Un martillo de reflejos, un martillo neurológico. Les sugiero que tengan, si no pueden conseguirlo, pues al menos tengan una brochita o una torunda de algodón para ver la sensibilidad. Y hay algo que se llama pinprick, que es esta parte que viene dentro del martillo de reflejos. El paciente el médico que pueda tener el monofilamento como tal de 10 gramos, hay dos, pero el que así lo pueden conseguir, adelante. Si no, para eso está neurología, pero podemos inferir con estas pruebas que vamos, además la sensibilidad de frío y calor, darnos herramientas. Y para la vibración, como tal, se sugiere un diapasón de 128 Hz. Aquí les represento por qué es importante ver y a enseñarle al paciente que vea su piel. Nos han llegado pacientes que dicen, no me había fijado que ya tenía esa lesión. Eso nos indica que, como me dicen los pacientes, es que sí me baño diario. Sí, sí se baña diario y no le digo que no, pero hay que revisar su piel, incluyendo la parte no visible. ¿Cuántos no nos hemos revisado? O sea, hay un lunar, o sea, lo dejamos, ¿no? Nuestros pies son maravillosos y hay que darle en la enseñanza y hacerle énfasis al paciente con diabetes la importancia de cuidar día a día, ¿eh? No una vez a la semana, ¿no? Es día a día la piel, porque luego nos llegan con este tipo de lesiones. Nos piden que nosotros revisemos la sensibilidad táctil al menos en 3 puntos como tal. Son 11 puntos, son 10 puntos, pero de estos nos piden que es a nivel de la cabeza los metatarsianos, en primero, tercero y quinto, así como está la representación, primero, tercero y quinto, al igual que en los dedos, primero, tercero y quinto. Eso es lo que al mínimo nos sugieren que podamos revisar, pero pues aquí están los otros puntos, tanto en el arco longitudinal interno, el externo, en la parte lateral, ¿no? En la parte dorsal, ¿no? A esta altura, y también en la región talar. En el diapasón, ya les comenté cuál es, lo tenemos que ver en alguna prominencia ósea y nos sugiere que también sea en el primer dedo como tal, en el primer ortejo, ¿sí? Y hay una clasificación de Michigan que ha tenido pues mayor auge, hay muchas, pero esta considero que trae unos puntos importantes. Y a veces me pueden decir, doctora, es que en la consulta de 15 minutos y dar medicamentos, ¿qué vamos a hacer? Lo pueden dividir. Sé que son pacientes que los están viendo, pueden hacer un cuestionario de síntomas frecuentes y lo pueden ellos incluso llenar afuera. Si digo, ya estamos pensando en este paciente que puede tener complicaciones y ustedes nada más les dicen, descúbrase los pies y poder al menos ver cómo está la integridad de la piel. Ahorita vamos a ver los reflejos y al menos la vibración, ¿no? Entonces, esto es muy sensible, un 80% cerca y detecta los verdaderos sanos, un 94%. ¿Qué vamos a ver? Pues esta parte que les digo, lo divide. Como tal, son por puntos y nos dicen si el paciente, por eso les digo, él lo puede contestar afuera, nos dice en la parte, ¿el paciente presentó síntomas, tiene pies o piernas entumecidas, sí o no? ¿Ha tenido dolor como ardor en sus piernas o pies, sí o no? ¿Sus pies son demasiado sensibles al tacto, sí o no? ¿Presenta calambres en sus piernas? ¿Sensación de pinchazos? Hay pacientes que nos refieren, es que tengo tanto dolor al roce de las sábanas,
casi no puedo dormir por eso. También hay que preguntarle, bueno, que lo llene. En la tina o en la ducha tiene la sensación de agua caliente cuando en realidad está fría. Eso casi no lo preguntamos, ¿no? Hasta que el paciente nos dice, pasa algo curioso y nos da esa información. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna herida abierta en su pie? Por lo que les comento, a veces los pacientes no se dan cuenta hasta que les decimos. ¿Su doctor le dijo alguna vez que tiene neuropatía diabética? Es muy frecuente que luego les digamos, no, eso ya parece una neuropatía o se están afectando sus pies o una poli, ¿no? Pero hay que hacer un poquito, poco a poco en la consulta. O si tienen duda, pues a lo mejor no se esperan a los 3 meses que lo puedan ver, sino al mes, para tratar de determinar o hacen el envío a neuro y que ellos también nos apoyen, pero al menos póngale reflejos, cómo está la vibración y cómo, si contestaron este puntaje, pues se puede hacer. Usted se siente débil la mayor parte del tiempo, sus síntomas empeoran en la noche, le duelen sus piernas cuando usted camina. Aquí también hay que hacer OMA, ansiolo, para ver si no hay insuficiencia venosa. Recordemos que estos pacientes ojalá solo tuvieran diabetes, pero la realidad es que tienen muchas otras patologías, pero así podemos ir por descarte, ¿no? Es capaz de sentir sus pies cuando camina. La piel de sus pies se seca tanto que se agrietan, o si alguna vez ya le han amputado, ¿no? Alguna parte del cuerpo, algún dedo, ¿no? Y entonces el puntaje máximo son 13 de los 15. Y al final les digo cómo vamos a hacer esta suma. En la parte de la exploración física, en los pies, ¿qué tenemos que ver? Si están ya con una deformidad, son estos rubros, deformidad, piel seca, si hay grietas, si está infectado, si presenta úlceras, ¿no? Pero dentro de la parte del pie, los aspectos del pie, es ver si ya hay dedos en martillos, dedos sobrepuestos, si ya tiene el famoso juanete, si ya empezamos a ver que se está subluxando la articulación, si tiene una cabeza metatarsal prominente o si de plano ya todo el arco se perdió y estamos haciendo una convexidad medial en el famoso pie de Charcot. Si la piel está seca, les digo, si está infectado, tiene grietas, vamos a contestar no, todo está normal. Sí, equivale a como tal 0 puntos y no a 1 punto. Así como aquí, todo fue sí, suma 1 punto, no, 0. Lo ideal es que sea un no, ¿no? O sea, no en la parte previa y sí aquí que esté todo normal, bueno, que más bien que esté normal y que no tenga ninguna sintomatología. Presenta úlceras, presente ausente, reflejos aquíleos, como tal, se tienen que revisar, doctores, los 4 reflejos, pero aquí ellos hacen más énfasis en nivel aquíleo por la parte de integración de S1, es decir, la parte de pie, está presente, con refuerzos hay que estarlo tratando de evocar, o está disminuido, o de plano está ausente. ¿Tuvo alguna alteración como tal en la vibración? Les decía que en el dedo gordo, normal, es decir, tiene un 0, si lo tuvo. Alguna literatura dice, bueno, ¿cuánto es sentir o cuánto tiempo hay que esperar que tenga el paciente la vibración? 10 segundos. Uno percute el diapasón y nuestro propio control puede ser el explorador, donde tocamos y contamos los 10 segundos, ¿no? Hay pacientes que te dicen, no siento nada, no siento nada, pues no siento nada y nunca sentí, y uno sigue sintiendo la vibración porque uno la siente cuando estamos en la parte distal del diapasón tocando, y entonces decimos, no, apalestesia franca, no siente nada. Un menor de 10 segundos ya tiene como tal hipopalestesia, es decir, pérdida, ¿no? Porque es palestesia o disminución en el tiempo, o lo siente igual que nosotros, ¿no? Por eso se dice está ausente o presente. También Shegan dice, hay que ver, aquí está, si hacemos el monofilamento, si estuvo disminuido, si estuvo ausente, o sea, no sintió. Hacemos el pinprick, les decía, es toque, ahorita no tengo aquí a la mano mi martillo, ahorita se los busco. Es una parte como tal piquete, pues ya vieron, ¿no? No es un alfiler, tampoco lo vayan a hacer de esa forma. Y vemos si tiene sensibilidad a tacto superficial con la brocha, y a la discriminación tacto-romo es una prominencia lisa y hacemos presión
y el paciente dice, sí, sí siento que me estás tocando, ¿no? Y con la otra, esto sí me dolió, es piquete, pinprick, está disminuido o de plano no lo sintió. En la exploración de manual muscular, lo hacemos con la escala, bueno, a ustedes les sugiero la escala de Daniels. La escala de Daniels es muy fácil de, si tienen dudas, igual al final me la pueden nuevamente volver a preguntar o les comento ahorita. Son cinco puntos que se dan. 0 es que no hay contracción, ni visible ni palpable. 1 es que hay contracción visible o palpable del músculo a revisar. El 2 es que hay movimiento del arco de movilidad que vamos a revisar o del músculo como tal. Bueno, es el arco y vemos la actividad muscular generada de ese músculo sin vencer la gravedad, ¿no? Es el 2. El 3 es que vence el arco de gravedad sin ponerle resistencia. El 4 es que le ponemos resistencia mínima y el 5 es la resistencia máxima, ¿sí? Entonces, aquí vemos si es normal, no damos ningún puntaje. Y aquí ya las nuevas escalas de discapacidad te dicen, bueno, moderado, es decir, que tiene al menos un 3 de la escala de Daniels, y severo, esto está por publicarse, por eso evidencia en este momento no la tendría, pero créanme que tomamos esas nuevas valoraciones, y severo es que tiene un 2 y ausente de plano es 0 o 1. No hubo ni contracción visible ni palpable, ¿no? Y de ahí partimos. Entonces vuelvo a repetir, moderado, lo basamos a Daniels, al menos un 3 para darle un puntaje de 1. Severo cuando tiene 2, o sea, es decir, que no vence el arco de gravedad, como tal no vence la gravedad, ¿no? Y el otro es 0 o 1 en la escala de Daniels. ¿Y qué músculos vamos a revisar? Pues como tal el extensor de la luz, el extensor del dedo gordo, los como tal separadores, separación de dedos y la dorsiflexión del tobillo. Esos son los que vamos a valorar para darle un puntaje. Y los reflejos les decía que son los 4, bíceps, tríceps, patelar y el aquileo. Igual, presente, no damos ningún puntaje, eso quiere decir que está muy bien. Es presente con esfuerzo, que se refiere disminuido, y de plano que no lo encontramos, no se evocó, es un 2. Y lo tenemos que hacer siempre comparativo. A lo mejor para ustedes dicen, eso ni en 10 minutos lo haría. Créanme que conforme vamos adquiriendo experiencia en la exploración, lo podemos hacer entre 3 a 4 minutos cuando exploramos esto, hablando de la exploración, no incluyendo el cuestionario. Y entonces, ¿qué dice Feldman? Feldman, con el cuestionario decimos, el paciente clínicamente no tuvo sin neuropatía, por eso 0 es lo mejor. No hay datos de neuropatía hasta 6 puntos. Tiene una neuropatía leve de 7 a 12 puntos. Y eso de moderada y severa, él lo puso así para tratar de, con la sumatoria, dar moderada de 13 a 29 puntos y severa de 30 a 46 puntos, ¿no? De acuerdo a todo lo que acabamos de ver. Muy bien, entonces, eso es en la parte clínica. En la parte de rehabilitación, pues también vemos cómo ha afectado su calidad de vida. Realmente esta escala, sí es otra escala que ocupamos, la van a encontrar como cuestionario de calidad de vida específico para la diabetes mellitus, pues afecta, bueno, explora 3 áreas, son varios ítems, ahorita no los puse porque eso es realmente cuando tenemos un paciente que queremos ver cuánto afecta, es el área de satisfacción, el área de impacto y el área de participación sociovocacional. ¿A qué se refiere? Si él está satisfecho en el tiempo en que se tardó en controlar la diabetes, o sea, son varios ítems, cuánto le ha impactado su enfermedad en el área personal, porque también está la otra área que es la participación laboral o sociovocacional. Entonces, al final hacemos esto ya es como más porque nosotros también estamos contra el tiempo para hacer más investigación, para poder realizar esta escala, lo que se puede hacer a quien quiera, o sea, hay algún médico residente en rehabilitación también, o incluso ustedes, ver cuánto impacta su calidad de vida. Ese podría ser un buen tema para los residentes, cuánto impacta, y hacer que
este cuestionario lo llenaran los pacientes, ¿no? Para ver cuánto afecta. Eso deberíamos realmente, eso es cuestión administrativa y que ahorita no vamos a hablar mucho en cuestión de tiempos, ¿no? Para poder hacer mayor investigación. Pero bueno, sigamos. Los efectos negativos, finalmente llega un paciente que les dice, pues me mandan porque, bueno, aquí así nos dicen, ¿eh? Me mandan por, pero con ustedes pues le van a decir, ¿sabe qué, doctora? Pues es que estos dedos ya están muy feos, o pues ya me están saliendo úlceras. La mayoría llega, ya se me hizo una úlcera, ¿no? Eso es el efecto negativo mayor que deberíamos de limitar. Pero recordemos que hay una parte de estructura-función y todo esto de lo que hablamos de la vía de la CPK y los inositol y todo lo que generan los linfocitos, pues genera finalmente un daño en la estructura, pero en la función nerviosa. Y entonces hay algo que genera en el paciente déficit en la postura, finalmente en el equilibrio y en la marcha. Y antes de llegar a eso, yo les sugiero que al paciente lo levanten y le hagan un romber. Un paciente con diabetes ya con alto riesgo de caídas, hay que hacerle el romber. Y lo van a ver, no esperen simplemente lo franco, porque a veces me sorprende que dicen, no, es que no lo tuvo y tú lo ves oscilando. Y dices, pues ahí está, no se fue para atrás, o sea, tampoco esperemos que el paciente pierda el equilibrio. Como tal, la prueba de romber es, ya saben, estirar los brazos, cerrar los ojitos y hacer la cabeza hacia atrás y el paciente oscila y eso es una alteración en el equilibrio. Nosotros ahora sí sería como que no viéramos la parte de postura, que cambia mucho en el paciente, en el equilibrio y la parte de la marcha, ¿no? Entonces, todos esos efectos negativos, solo hablando en esta área, ¿qué va a generar en el paciente? Pues va a afectar la función nerviosa, va a afectar que se caiga, va a afectar en que se incremente el costo a nivel institucional, porque hay que darle mayor medicamentos, hay que hacer la curación de las heridas, hay que mandarlo a neurología, hay que mandarlo a rehabilitación. Y nosotros, desde el primer nivel de atención, podemos educar al paciente, que eso es lo que marca la literatura, educar para poder prevenir y si no, para poderle dar el tratamiento farmacológico oportuno para poder disminuir las secuelas o las complicaciones, hablando solo de la neuropatía diabética. ¿Qué hacemos nosotros ahí en la unidad de rehabilitación? ¿O qué se pueden pedir en las pruebas para la evidencia que les decíamos? Ahorita por clínica ha cambiado mucho. Las pruebas autonómicas ya las mencioné hace ratito, aunque también hay otras que solo en casos muy específicos hacemos cuando es necesario descartar si hay cambios en la sudoración o no también. Pero básicamente ustedes que algunos han rotado o rotan por allá, ojalá todos pudieran dentro del, ya me estoy metiendo en la parte de docencia, sugerencias para las nuevas peticiones, que todo médico familiar rote en un área de rehabilitación, les sirve mucho. Y entonces cuando llegan al área del departamento de electrodiagnóstico, rotan por un área que se llama potenciales y el área de electromiografía. En el área de electromiografía como tal pedimos unas velocidades de neuroconducción, motora y sensitiva y pedimos de nervio mediano, nervio cubital, hablando para la polineuropatía o la neuropatía diabética, nervio radial, nervio como tal sural y nervio peroneo, ¿no? Y aparte ya los doctores evalúan y hacen la electromiografía y las ondas F. Entonces, en esta parte, pues, en forma general, les puedo decir que vemos si está afectada, hay una desmielinización o hay una neuropatía axonal. Entonces, aquí vemos de acuerdo a las respuestas que dan de las velocidades de neuroconducción, si está afectada la latencia, hablamos que se afectó el área de la mielina, hay una desmielinización. Y si vemos la amplitud de la respuesta al evocar el patrón, bueno, como tal la respuesta, vemos si está la amplitud pequeña, hablamos de un patrón axonal. Eso pues ya lo vemos en nuestra área, esa es otra
otra clase para ellos, en este caso para ustedes, solo que sepan, ¿no? Pues es que la doctora mencionó y yo como médico familiar, pues deseo, porque tenemos algunos casos cuando ya es necesario, el neuro, les digo, no lo manda o nosotros los pedimos para descartar neuropatía diabética, necesitamos ver las pruebas de neurofisio, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues ustedes las solicitan y no a todos los pacientes se les tiene que mandar. Solo les decía, en esta parte la literatura indica que ya con la pura clínica es suficiente o si es necesario, les decía este es un buen debate que ahorita podríamos tener por los costos y todo, hablarnos de la literatura, pero recuerden que en el instituto y si hubiera un médico del trabajo, diría, no, yo necesito la evidencia y demostrar que el paciente sí ya tiene afectación y entonces pues hay que pedirle los estudios. ¿Qué esperamos como tal? Que se haga un reporte si está disminuido la velocidad de neuroconducción motora o sensitiva y si hay algún patrón más, es decir, un patrón más axonal o desmielinizante. Y entonces ese sería un punto para dar los estadios y para hablar de una polineuropatía diabética, la literatura indica que haya disminución en la velocidad de neuroconducción en 2 o más de los nervios examinados, ¿sí? Otro es que se altere el umbral de la percepción vibratoria o térmica, lo que les decía que con el martillo de reflejos, el que ustedes conocen, el triangulito, hay una parte que es fría, entonces también con eso podemos ver si siente o no, si está alterada la sensibilidad. La disminución o la variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo o en la prueba, hay una prueba que se hacen 6 respiraciones profundas y vemos si la frecuencia cardíaca está alterada, se varía más que nada, no si está alterada, si hay variabilidad. Vemos si hay ausencia o disminución de los reflejos. ¿Cuál es más? Hablando de esta, si no ya saben que son los 4, pues el patelar y el aquileo son los que más se afectan. Y si empieza a disminuir la fuerza muscular, de acuerdo a ustedes siempre, y médico del trabajo estará de acuerdo conmigo, que nos piden que si es posible pongamos la escala, porque ellos lo que necesitan son herramientas, ¿no? No poner, disminución de la fuerza muscular, sí, pero ¿de cuánto? ¿No? Y ustedes ya ponen, ¿no? Pues 3 de 5, ¿no? De acuerdo a Daniels. Y o trastornos de la sensibilidad, o si hay algún síntoma neuropático que casi siempre, pues ya vimos, ¿no? El paciente tiene dolor y el manejo del dolor, pues se puede ser desde una hiperalgesia hasta una alodinia, ¿no? Y entonces, igual dicen, ¿cómo vamos a saber si el paciente o no tiene una neuropatía diabética? Es una forma de clasificar para ustedes o para nosotros, pues ponemos polino, cuando ya están afectados más, ahora sí que más áreas o más de 2, como tal dice la literatura, dicen sin neuropatía de 0 a 1. Hagan lo que le hagan, un paciente no tiene neuropatía y con la clínica, el estudio indicó solo uno, entonces no tiene neuropatía diabética. Tiene una neuropatía diabética leve cuando se afectan 2 nervios, ¿no? Y cuando decimos más de 2, entonces pues ya es una poli, ¿no? Ahora sí lo aclaro. Neuropatía moderada de 3 a 4 nervios afectados y severa cuando se afectan más de 5, ¿no? Esa es una forma de la clasificación. La hizo igual Feldman en el 2013 escrito en Heredia. ¿Qué pasa? Ya tenemos, la doctora dice, pues es una neuropatía, pero recordemos el diagnóstico diferencial. Es decir, que el paciente no haya estado tomando estos medicamentos, isoniazida, hidralazina, vincristina, por todo lo que hablamos previamente, que no tenga una neuropatía metabólica o alcohólica, que no haya déficit de vitamina B12, para eso hay que mandarlo con los especialistas para que ellos también descarten una neuropatía vasculítica o asociada a VIH, lo que les comentaba del perfil tiroideo, descartar hipotiroidismo. Ya esto ya es más de especialidad de hereditaria, Fabry o una paraneoplásica. Eso tenemos que pensarlo, doctores. Siempre nos vamos por lo más frecuente, pero para esto hay que hacerle los laboratorios o a veces incluso los médicos de neuro pues también piden niveles, ¿no? De algunas vitaminas, ¿no? Y eso es pensar que existen estas patologías y todo basado en la historia clínica. ¿Qué vamos a hacer? Que llega con nosotros y ustedes también pueden inferir en darle las primeras
nivel de atención, como les dije, es el primer nivel de atención cuando es que mi médico familiar, Olga, su médico familiar es una biblioteca inmensa. Él tiene que estar así, pensando en miles de cosas, ¿no? Y siempre les decimos, su médico familiar les va a dar el seguimiento a, y ustedes créansela, en serio, mi admiración. Disculpen el comercial, pero es que en serio ustedes hacen muchas cosas y entonces cuando hablamos, primer nivel de atención va a educar al paciente y un paciente adulto, diabético, ¿no? Mal controlado, tiene ahora sí su faceta y a veces necesitamos el apoyo de trabajo social y hacer pláticas para educar, porque uno piensa que educar, si nosotros los mandamos a las, ejemplo, ¿no? A plática de higiene de columna y los vemos y llegan y se sientan chuecos, ¿no? O están, o están así. Y les decimos, oiga, señor, tomó su plática de higiene de columna y ellos ¿qué dicen? Ah, sí, y pase, vamos a revisarlo y vemos cómo se acuestan y es cuando decimos, ¿en serio? Eso que se llevó una hora, esa plática de higiene de columna, no logramos modificar en ustedes, es todas las veces que puedan, siempre como educar. Y para eso están las pláticas y el apoyo con trabajo social. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el trabajo integral? Así dice la literatura. Es conveniente enfatizar la importancia de un diagnóstico precoz, brindar una intervención terapéutica, por favor, lo más posible, que sea temprana, en donde el daño neurálgico sea potencialmente reversible. Y ahí les voy a decir por qué potencialmente reversible, de acuerdo a todo lo que hacemos. Es maravilloso cómo trabajamos en conjunto y podemos hacer grandes cosas. Entonces, el equipo médico, no nada más el rehabilitador, médico familiar, médico neurólogo, médico ortopedista, ¿sí? Médico oftalmólogo, el cardiólogo, el urólogo y en la otra área, el ortesista, el podólogo, el nutriólogo, la enfermera, el psicólogo y los terapeutas, fisioterapeuta físico o el terapeuta ocupacional. Juntos vamos a poder hacerlo, cada uno viendo al paciente con neuropatía diabética. Y entonces dicen, mis cuidados inician por el ejercicio. La realidad es que ayuda mucho a hacer ejercicio. Ahorita vamos a ver qué tipo de ejercicio. Pero bueno, los objetivos del tratamiento son reducir los síntomas, prevenir la progresión de esa neuropatía. Y de aquí abren 3 pilares, ¿no? Recordemos que tenemos las fibras, ahora sí, mielínicas y amielínicas, por eso dice, tratar la neuropatía de fibras latas, ¿no? Podría decirles que sí, pero recuerden que también están por parte de rehabilitación, porque también por parte del neuro están la parte del manejo del dolor que nosotros lo hacemos. Ahí, así dice la literatura, yo pondría tratar la neuropatía. Tratar la patogenia, donde ustedes entran mucho en el control de los niveles de glucosa. Esos son como los 3 pilares que así ponen, y tratar los síntomas, el dolor y el cuidado del pie. Entonces, nuestras metas, así como se alteró la parte metabólica, la parte vascular, la parte inmunológica, la parte biomecánica es lo que vamos a ver, cómo se altera la postura, cómo cambiamos el eje, cómo debemos mejorar la fuerza muscular para que esté balanceado. También la parte emocional, muchos pacientes no aceptan y es ahí donde a veces tenemos que hacer énfasis y decirle es que tiene que aceptar su enfermedad para poder avanzar y no echarle culpa, así como ustedes, ¿no? Ah, es que mi médico familiar no me detectó a tiempo. Ah, es que mi médico, es que usted no me dijo que había que cortarme las uñas. No, 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 no. Sí les decimos, pero a veces la parte emocional como que los bloquea. Y nos ha pasado que cuando tenemos la oportunidad de darles una subsecuencia, él nos dice, es que no me acuerdo qué me dijo la primera vez, ¿me lo puede repetir? O les explicamos y dicen, no le entendí, le puede repetir y explicarle a mi esposo? Y entonces desde ahí decimos, enviar a psicología, ¿no? Por eso algunos que verán mis notas dicen, ay, la psicóloga, pues sí, porque la parte emocional tiene mucho que ver. Entonces, de acuerdo a sus metas, de acuerdo a todo lo que ustedes manejan, de cuánto es el nivel óptimo de glucosa, tampoco le voy a pedir que estén 100, ¿no?
pero de acuerdo al 120, lo que ustedes marcan sus guías, ustedes son expertos en esa parte, igual médico internista si no se puede, o endocrino, tener controlado la parte metabólica, ¿no? Y entonces la parte vascular también si es necesario, lo que les decía, si hay que mandarlo a angiología. Para eso estamos la parte del médico especialista, para decir, no, doctor médico familiar, no es por ahí, pero sugerencia, podría ser otra cosa. Y ellos nos dan la pauta, ¿no? Y a nivel inmunológico, ahorita hay un fármaco muy bueno que les voy a decir. Y ahí por eso les digo que voy a apurar para poder hacer un debate, a ver qué opinan ustedes. La parte biomecánica, una servidora también, y la parte emocional, el psicólogo. Y nosotros aquí en conjunto, hablo de los terapeutas y los ortesistas y en apoyo con ortopedia, ¿no? ¿Cómo tratamos los síntomas? Entonces recordemos que hay unas fibras largas y las fibras pequeñas, ¿no? Y entonces, ahorita en cada diapositiva voy a ir viendo esa parte, pero nos dice el control del dolor, pues fibras pequeñas, cuidados del pie, uso de zapatos apropiados. Oh, espérame, ¿qué zapato, no? En las fibras largas, hay que prevenir o disminuir el incremento en la incidencia de caídas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Entrena la marcha y la fuerza. Muchas gracias. Eso dice la literatura, pero rehabilitadores, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, este ejemplo, déjenme ver, es que como no sale bien la pantalla, bueno, es la neuropatía y aquí ponen paciente diabético, de aquí parto. El paciente diabético tiene como tal una neuropatía diabética con dolor. ¿Cuáles son tus metas? Mantener la normoglucemia, controla sus comorbilidades e iniciar ácido tióctico, ¿no? Iniciar ácido tióctico a 600 miligramos, hay cápsulas, y por eso es un debate, porque aquí las guías dicen que hay que ocuparlo. Solo en Alemania está autorizado, pero ¿qué creen? Que afortunadamente en México ustedes le dan ácido tióctico y salen las presentaciones. Maravilloso, porque ayuda muchísimo en la parte inmunológica, en la parte antioxidante, entonces les va muy bien, ¿no? Y dicen, bueno, dale a tu paciente, tiene dolor, dale la primera línea del tratamiento del dolor. Ahorita vamos a ver el esquema, pero aquí lo pone. Antidepresivos tricíclicos. Y ustedes algunos los pueden dar. Ahorita les voy a comentar un caso clínico, ¿no? Y persiste con dolor, envíalo al especialista. Pues ustedes le dan la primera línea y no mejora, y entonces ya se pasan a unos inhibidores de la recaptura de serotonina, a unos duales, o pregabalina y gabapentina. No lo puedo controlar, lo mando al especialista, de acuerdo a las normas y a todo lo que uno vía institucional puede dar. Recordemos que tenemos candados, diferentes formas para finalmente llegar al especialista. Un paciente diabético con la neuropatía diabética, pero sin dolor, pero empieza ya la deformidad que les decía del arco, la sobreposición, todo lo que vimos del juanete y todo, tu primera meta vas a mantener la normoglucemia. Y como dicen, controlar las comorbilidades, todo lo del colesterol, la ATA, el índice de masa corporal, todo, e inicias ácido tióctico y le pides una interconsulta al ortopedista para evaluar el calzado. La realidad es que el ortopedista pues va a decir, sí, tal zapato, y ellos lo evalúan, pero también entra aquí, yo le pondría este esquema y rehabilitación, ¿no? Y revisión cada 3 meses. No hay neuropatía, pero ya tienes una deformidad igual. Vas a mantener la normoglucemia, controlas las comorbilidades, haces en una educación diabetológica, es decir, educas a tu paciente en general, y el autocuidado de los pies, que todos lo debemos de hacer, o se los dejo de tarea, ¿no? Y más si hay algún compañero que tenga o no diabetes, empezar a revisarse. Neuropatía diabética sin dolor y con calambres. Aquí entonces, ¿qué voy a hacer? Mantengo todo, pero inicio con pregabalina incluso o gabapentina, ¿sí? Por presencia de calambres, siempre y cuando se hayan descartado todas las otras, ¿no? Y si tengo dolor severo con depresión, nuestra opción es la duloxetina, ¿no? Pero aquí incluimos que ya les dije, la psicóloga, si la psicóloga ve que tiene algo más, pues nos los va a indicar y lo va a mandar, ella lo va a derivar, ¿no? Al psiquiatra.
Y entonces surgió en este DOI que puse, cualquier cosa me pueden escribir, yo les mando todos los artículos que tengo, son varios y hay muchísima información, donde dice, hay primera, segunda y tercera línea. Primera línea, un antidepresivo tricíclico, amitriptilina, nortriptilina, inhibidores de la recaptura de serotonina, duloxetina, venlafaxina, bloqueadores de calcio, gabapentina, pregabalina, un parche de lidocaína al 5% o capsaicina como tal. Aquí los parches de lidocaína se los ponen en el área del dolor, se quita a las 24 horas, el paciente mejora, si es necesario otro parche, a veces hay que indicarles que lo corten solo donde lo tiene el dolor, o la capsaicina es un poco más cara, y entonces le decimos póngaselo, y a veces indica la literatura y a los 30 días se lo puede volver a poner. Segunda línea, los opioides como el tramadol, no, una servidora no puede dar tramadol en la unidad, ¿no? Tenemos algunos, como les digo, algunos restricciones, pero pues le podría dar una gabapentina o pregabalina, ¿no? Y ustedes sí tienen algunas opciones como tal. Si no, lo mandan a clínica del dolor y ya ellos pueden en segunda línea morfina, oxicodona y ya hablando de otros, ¿no? Fentanilo o tapentadol. Y la tercera línea, los anticonvulsivos. Menor efecto, mayores efectos adversos, también hay que cuidar y hay que ver qué paciente puede y qué no darle, a cuál sí le puedo dar. La carbamazepina, igual con las dosis que ustedes saben, aquí no me voy a meter mucho en las dosis porque depende de cuál quieran darle, ¿no? Recordemos que todos ya tienen sus dosis de presentación, cuidando si tiene problema renal o no el paciente, se indican las dosis, ¿no? Oscarbazepina, topiramato o ácido valproico. Y como últimas opciones, el bupropión, estrometorfano o memantina. Esos ya son tercera línea. Realmente se ha visto que el médico general, sin ser médico familiar, el médico general podría manejar bien una neuropatía diabética sin requerir el apoyo al especialista, sin hacerme menos. ¿A qué me refiero? Que no voy a esperar a tanto tiempo en evolución de la enfermedad, si yo puedo dar ese tratamiento oportuno, si lo empiezo a detectar y empiezo a educar al paciente. ¿A qué me refiero? Hablando de los cuidados del pie. Y hablando ahorita regreso al manejo farmacológico. En forma ya como conclusión, ahorita vamos a hablar de los cuidados del pie. ¿Qué hay que revisar? Que tenga, si o no hay querosis, hiperkeratosis, porque hay muchos pacientes que ya tienen su hiperkeratosis, les digo su hallux valgus. Aquí nosotros los medimos y si vemos que son de menos 20 grados, todavía se puede usar los separadores de gel de acuerdo al piecito, talla chica, mediano, grande, les sugerimos. Los cuidados de la piel, la hidratación frecuente, su hallux valgus, les digo, depende. A veces vemos que ya esto ya llegó muy tarde, pues ni siquiera los separadores de gel, ya una férula nocturna para la alineación y cuidando que no le raspe y todo, y si tolera también, que si vemos que tiene hongos o onicomicosis también, que se le dé el tratamiento. Entonces, dice aquí Valero, como tal, salió en el 2012 y dijo, bueno, de acuerdo al esquema de la fisiopatología que vamos a hacer, cómo lo va a ver el paciente. Y aquí, ¿por qué lo pongo a esta altura y no lo puse antes? Porque una cosa es ver un pie charcot y otra cosa, que sea un charcot, otra cosa es que sean úlceras. Recuerden que hablamos de breves rasgos, bueno, brevemente, de la micro y la macroangiopatía. Entonces ya tuvimos que pedir valoración a angiólogo, ya nos dijo si hay shunts, cortocircuitos del flujo sanguíneo, y tenemos que ver si hay placas o no de aterosclerosis o que esté el flujo ahí y que genera una reducción del flujo sanguíneo y haya edema, isquemia y acabe en un pie diabético. Y entonces aquí por eso pongo manejo del pie y puse esto. Pues sí, porque a lo mejor ustedes me dicen, es que para mí es un pie diabético. ¿No? Hay que pedirle una placa, una AP y lateral de pie para ver si es como tal
clínicamente a lo mejor no lo detecto, porque el pie se ve como en una ilustración que les puse, a ver si ahorita pongo otras, ¿no? Estas pues ya me van a decir, no, doctora, aquí obviamente ya esto está muy mal, pero hay otros que solo cuando pedimos la radiografía es cuando empezamos a ver cómo se está deformando, ¿no? No estoy hablando del franco que ya llega con nosotros, ya pasó por ortopedia, ya pasó por muchos servicios. Es empezar a iniciar en la parte inicial de deformidad. Por eso cuando van a ortopedia les piden que lleguen con placas, ¿no? Porque a lo mejor empieza una pequeña atrofia, no está tan marcada y todavía empieza inicial a deformarse ese pie, ¿no? Y ya cuando ustedes ya lo ven, no, pues este sí es un charcot, me queda claro, no, pues sí, claro, ya tiene múltiples callos, ya está deforme ese pie, ya la piel ya está toda alterada, ya está toda, como tal, aquí lo ponen piel seca, con fisuras, ya está mal. Pues sí, claro que lo va a ver el ortopedista y él ya define y hacemos este énfasis. Pero entonces lo decidí poner aquí porque es importante tener los cuidados del pie, que sean lo mejor posible el paciente, que se eduque, que hay que cuidar, porque si no llegamos a esto. Y entonces hay que controlar el edema, el control vascular, el control metabólico. Si ya hay heridas, que les digo que eso es otra clase muy buena de todo el manejo que podríamos dar, depende hasta donde uno como médico familiar o incluso rehabilitador puede manejarlo y si no está ahora sí que la clínica ahí pues de heridas y así como les puse entre paréntesis, nos dicen objetivos del cuidado del pie, si ya tiene alguna lesión, control de la herida, ¿no? Y entonces, ¿qué cuidados del pie va a tener? Hay que vigilar los pulsos, hay que vigilar su coloración, su hidratación, ya les digo, darle tratamiento. Hay separadores de gel o incluso hay alineadores de dedos que van y se meten en la parte de abajo y cubre la cabeza de los metatarsianos. Los encuentran más en Lanceta, sin hacer comercial, ¿eh? Afortunadamente no hay imitación en las marcas o las empresas. Lanceta es muy buena, tiene unos separadores de dedos muy bonitos o en cuidar los callos, ¿no? O si no con nosotros o con los ortopedistas, pues sí hay que mandar algunas plantillas y vigilar la presencia o no de inflamación o callos. Esos son los cuidados del pie que vamos a hacer, educar, que haga una inspección diaria con el espejo. A veces hay algunos pacientes tan comprometidos que ellos se examinan y aprenden qué puntos hay que vigilar y el uso de calcetines para diabéticos. ¿Y cuáles son? Por eso les puse. Pues que la zona interior tenga una protección de presión añadida, que sea antiarrugas, sin costuras, que transpire, que tenga una planta, o sea, su arquito más, un soportito más de colmat y un talón extendido, ¿no? Y van a decir uso de cremas hidratantes, humectantes y después del baño, regla principal, se debe secar bien esos pies y ponerse talco entre los dedos si es posible. Depende ahí si el paciente se seca mucho la piel, ¿no? Si no, nada más secarlo bien entre los dedos y que vaya el podólogo. Por eso luego me dicen, es que a mí no me dijeron cómo cortarnos las uñas. Todos debemos cortarnos, lo ideal es en forma transversal, ¿no? O en línea recta. Educar al paciente significa que hay que hablar del zapato. Muchas mujeres ocupan tacones, ¿no? Todas ocupamos tacones por la estética, pero lo ideal es que tenga un adecuado soporte, que sean cómodos y que pueda una inspección de probables cuerpos extraños. Y entonces dice que un calzado inadecuado puede causar desde una pequeña úlcera hasta generar y que estas úlceras progresen hasta una amputación desde un 20 hasta un 76%. Y entonces aquí les pongo qué zapato voy a ocupar. Pues lo ideal es que todos tengamos entre 3 a 5 centímetros de alto el tacón, que sea cuadrado. ¿Por qué puse esta imagen? Porque si no, si los ocupamos luego así, sin tacón, pues vean la presión que se genera a nivel del calcáneo, a nivel de la cabeza de los metatarsianos y cómo se reduce, ¿no? Por eso les digo, aquí dice 4 y la literatura dice entre 3 y 5. Y si se fijan, si es más alto, causa mayor presión de los metatarsianos, ¿no? Y si ocupamos tacones, pues vean cómo se lastiman. Entonces, ¿qué zapatos le van a recomendar a un paciente diabético?
Pues el zapato como tal dice que sea de piel, cabra o novo, que sea de piel, que sea un corte acolchonado. Contrafuerte es la parte de atrás para tener un soporte en el talón, porque si no luego se nos esguinzan. Y entonces ustedes lo pueden tocar porque es muy suave la parte de atrás, está como duro, es un contrafuerte reforzado. Cero costuras para evitar lesiones. La horma, por favor, que sea una amplitud para esos pies que son muy sensibles, una altura de 32 milímetros como tal. Y aquí vemos las ilustraciones, miren cómo deben ser los zapatos, aunque no son muy estéticos, me dicen algunas mujeres, pero sus pies son sanos y que tenga algo de tema casco, es decir, proteger los dedos de los pies y un forro antibacterial, ¿no? Ese es el zapato ideal para un paciente con diabetes. Ya cuando hay alguna lesión, les digo, de acuerdo a la clínica de heridas o de estomas, como luego también le llaman, o si ya hay alguna úlcera, pues ya eso ya es más. Ahora sí que el mayor manejo, ya lo vieron los especialistas y ya dan sus indicaciones, sus pomadas, pues ya es necesario, si es necesario, pues mandarle algunos zapatos, pero eso, la realidad es que ya lo hace el especialista, ¿no? ¿Qué pasa cuando son pies ya como tal neuropáticos? Que ya está toda esa, cambió esa morfología, esa biomecánica del pie. La literatura dice, yo en lo personal no mando moldes de yeso, sino una bota y como tal a veces pues los manejan y los amputan, ¿no? Pero pues en lo que se llega a ese momento para poder apoyar, pues una bota Aircats, ¿no? Para darle el soporte y proteger bien ese pie. Pero digo, estos son casos ya que hay que ver, hay que analizar todo el caso del paciente, si es diabético, si es hipertenso, etcétera, etcétera. Nosotros nos apoyamos mucho con los, pues como tal, los ingenieros biomédicos. Si es necesario, les mandamos, son muy buenos, un tapete para evaluar la marcha, donde ellos nos hacen la evaluación del plantoscopio y la baropodometría, donde ellos nos dicen, oye Lili, fíjate, porque tienen el laboratorio de marcha, bueno, en el comercial ahí sí, en HGM Coyoacán es donde yo mando a varios pacientes y ahora sí, un ingeniero biomecánico, biomédico, perdón, donde me dice, mira Lili, la presión es acá, yo le sugiero tal plantilla al paciente y ellos incluso prescriben la plantilla con unos materiales, no son tan caros y la verdad es que el paciente le favorece mucho. Nosotros pues lo subimos al plantoscopio y no tenemos el tapete de evaluación, pero vemos la marcha, ¿no? Y ahí los ponemos a caminar y de ahí deducimos. ¿Cuál es el tratamiento? Como les comenté, controlar la glucemia, porque pues aquí mejorar la vibración y la percepción, porque el paciente tiene que estar bien controlado en el aspecto nutricional, en los lípidos, para eso está el nutriólogo, y hacer su tratamiento individualizado, así parece receta, ¿no? Pero basado en todo esto, en el plato del buen comer y de la nutrióloga. Y nosotros le vamos a decir, pues va a hacer ejercicio y va a decir, ay, ejercicio, doctora, pues si ya me duelen los pies y no puedo, ¿y qué ejercicio voy a hacer? Antes de decirle cuál ejercicio va a hacer, pues quiero que sepa que le va a mejorar sus niveles de glucosa, que va a disminuir ese tejido subcutáneo visceral que marcó la nutrióloga, que uno lo puede medir, disminuimos los triglicéridos e incrementamos la respuesta de la insulina. Eso en forma global yo les puedo decir, pero van a decir, ¿en serio tan maravilloso es? Pues sí, hay que hacer ejercicio. Y entonces el efecto está en que retrasemos, hagamos prevención o disminuyamos los efectos de esa neuropatía. Y entonces es un ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque disminuye el estrés oxidativo, aumenta, ¿se acuerdan que se altera ese factor FNB? Es un nombre largo, no soy muy buena en esos nombres, que es aumentar el factor neurotrófico que está disminuido, aumentar esa regeneración nerviosa, disminuir la apoptosis, disminuir los ácidos grasos, disminuir la hiperglucemia y en consecuencia aumentar los nutrientes de oxígeno. De ahí el ácido tióctico que está aprobado en Alemania y que es muy bueno. Por eso les invito a que vean ese medicamento. Es muy bueno, la verdad. Pero antes de decirle, ay, pues la doctora dio una clase y me dijo que hay que hacer ejercicio. Sí, pero ¿quiénes no van a hacer? Los que estén descontrolados, los hipertensos descontrolados, los que tengan ya una nefropatía diabética,
una neuropatía autonómica y periférica severa, ¿no? Se va a caer, la taquicardia, acuérdense, palpitaciones. Para eso está el cardiólogo, que también nos dé hasta cuánto tiempo, borro, qué les va a hacer, sus valoraciones. Si hay historia de lesiones del pie o no, porque tenemos ahí ya que tener alguna situación de prescribir algún manejo o ver sus zapatos o ver sus pies o explicarle para que no se vaya a lesionar. Que no haya una retinopatía proliferativa inestable o severa, hay una hemorragia vítrea, si hay una cardiopatía y no controlada, pues no. Si en el ego, doctores, ustedes encuentran cetonas, no es el momento ideal, no una, sino 3, eso indica la literatura, o una hipoglucemia. Bueno, no como tal hipoglucemia, menor de 100 el paciente no puede hacer ejercicio o mayor de 300. Y entonces, ¿cuáles son los efectos? Pues como tal vamos, esto es un vaso enfermo, un vaso sanguíneo, y como que damos los nervios, se van consumiendo todos esos vasitos porque hay alteración vascular, y lo que queremos es que regresemos a esto, revertir, como dice la neuropatía diabética, y en consecuencia mejorar su calidad de vida. Va a tener menos dolor neuropático, menos síntomas neuropáticos, y estadísticamente ya comprobado por estudios con muchos metaanálisis que dicen, hay muchos artículos, pero dice, bueno, aumenta la velocidad de neuroconducción en todos los nervios si el paciente mínimo por 4 años hace ejercicio, la neuroconducción va a aumentar. ¿Ya a qué me refiero? Que si hay algún patrón de velocidad de neuroconducción motora alterada o prolongada, la latencia o el valor de la amplitud de lo que les decía axonal, se cambia, se revierte, pero no es con un mes, con 6 meses, ¿no? La literatura indica 4 años, algunos indican 4 veces a la semana. Otros, pues indican que por 2 años se ha visto que la onda F, ese estudio que les decía que también lo pedimos, pues incrementa. Y hay otros que dicen, va a disminuir ese dolor y mejoran estas amplitudes que les digo si el paciente hace 150 minutos a la semana de ejercicio por 1 año. Eso era en el 2012. Y las últimas revisiones del metaanálisis dice de 3 mínimo 5 veces a la semana, 30 minutos. Y entonces, ¿qué tipo de ejercicio cardiovascular? Y por eso dice 2 veces por semana, lo ponemos entre paréntesis, las nuevas literaturas dicen 5 veces, lo ideal es, ¿no? Pero a veces los pacientes te dicen, no puedo hacer tanto ejercicio, pues lo vas a fraccionar y a lo mejor todo lo toleras 10, pues empezamos con 10 y 10 y 10 y lo vas a hacer diario. Y entonces, ¿no? A veces le decimos, bueno, haga los 6 el domingo si quiere, no, si está con la familia, pero empiece con 10, por favor, ¿no? O haga ejercicios con resistencia y les mandemos cuál, 1 o 2 veces por semana por 10 semanas, y ha visto que tiene cambio, pero igual vuelvo a lo mismo, hay que ser flexibles, no decirle media hora todos los días como regla, y no, pues no, menos lo va a hacer, es un paciente pues complejo en el manejo. Y entonces ustedes van a poner como tal, les digo, lo ideal son 5 veces. Hay alguna literatura europea que dice, si tienes un paciente donde se puede colapsar y su red de apoyo, ¿no? 3 veces, pero ellos sí lo marcan 20 minutos. Entonces las guías en forma global, 150 minutos a la semana, ¿no? ¿Y esto para qué va a mejorar? Pues va a prevenir muchas complicaciones, mejora su calidad de vida, ¿no? Y favorece sus redes de apoyo. Hay algunos pacientes que se aíslan y que dicen, no, ya no, o muchos familiares que dicen lo contrario, ay, es que si se hubiera cuidado, empiezan como a juzgar. Nosotros no estamos para juzgar, solo es para favorecer. Si vemos que no, lo mandamos a trabajo social, favorecer sus redes de apoyo, a veces con los amigos, con los del grupo de ayuda, con los grupos de tercera edad, para que él se motive, ¿no? Hay que motivar al paciente. Los objetivos para nosotros, pues nosotros lo vemos como todo un eje, de forma global, vemos al paciente para que alineen sus segmentos, se disminuya la presión plantar, mejoremos esa fuerza muscular. El trofismo depende, doctores, porque la mayoría pues ya son pacientes adultos, y entonces mejorar el trofismo, ahí sí lo pongo entre paréntesis, eso dice la literatura, pero recordemos que después de los 40 años viene la sarcopenia, entonces ahí pongo, así lo pongo, lo refiero a la literatura, pero depende de qué, pues de cada paciente, hay que hacerlo individual. Finalmente,
reeducar la marcha. Y lo primero, depende, si no quitamos el dolor, pues así le mandemos a hacer todo, el paciente no lo va a hacer, ¿no? Vemos la postura, le explicamos por qué es importante estar bien sentado, bien alineado, le mandamos la terapia ocupacional, eso es amplio, son muchas cosas que solo quiero que sepan que hay un área donde a veces el paciente tiene no tiene sensibilidad y entonces mandamos la reeducación sensorial con texturas, a veces ya mandamos la parte de alteración en la propiocepción, pues le mejoramos su propiocepción, énfasis más en pélvicos, depende de lo que tengamos en el paciente, sino en torácicos, ¿no? Damos el manejo integral junto con el terapeuta ocupacional y si no, ocupamos TENS, que son para liberar, ¿qué beneficios tienen? Pues liberan serotonina, aumenta la secreción de endorfinas como al hacer el ejercicio, aumentamos ahora sí el ciclo de Krebs, la ATP y sus propios efectos antiinflamatorios contra las células proinflamatorias que se desencadenan en esa fisiopatogenia y aumentamos la microcirculación y la capacidad oxidativa muscular, ¿no? En la electroterapia. Y en caso necesario, dice la literatura, si es una vejiga neurogénica ya se afectó, pues en apoyo con el urólogo hacemos el cateterismo, bueno, nosotros no, el urólogo prescribe el cateterismo inicial estéril intermitente, si no se va en un limpio, y en la parte del sexo como tal neurogénico, pues hay rehabilitación sexual. Ahorita pues hay muchísimos, como esta es otra faceta, pero que la conozcan, que existe, que se puede dar y hacer una rehabilitación sexual del paciente en forma global, estimularlo, a que no nada más es la erección o el orgasmo, esa es otra, realmente es otra plática, es otra área muy bonita que cuando el paciente empieza a preguntar o se atreve a, nosotros como rehabilitadores tenemos que educarlo, pidiendo previamente también la educación, el abordaje de urología, pero que nosotros también lo podemos orientar en esa faceta, sí existe, y es otra área, ¿no? También que se maneja. Les dejo la pirámide de la actividad física que todos debemos de hacer o empezar a decir, estoy en un rojo, doctor, ahorita ya ni me pregunte, pero quiero a lo mejor no llegar a un verde, pero al menos 3 veces a la semana, pues mínimo lo puedo hacer. Eso es lo que tratamos de educar al paciente, de decirle, oye, reduce esa inactividad, tienes que mejorar, ¿no? Hay pacientes que te dicen, yo no puedo hacer nada y ves la motivación y decimos, ah, pues tiene motivación, entonces te voy a enseñar qué podemos hacer. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Termino con decirles que es necesario que todo paciente con diabetes mellitus acuda con ustedes para la detección temprana. Hay que educar al paciente para disminuir estas complicaciones. A nivel institucional no lo van a agradecer a nivel económico, que podamos disminuir esos costos, evitar amputaciones o todas las complicaciones que vimos, desde caídas, fracturas y no nada más la amputación, y poder así mejorar la calidad de vida del paciente. Eso no lo digo yo, aquí está la bibliografía. Es muy importante educar. Hay una asociación de mexicanosactivos.org y pues les dejo mi correo por si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, que les mande más literatura, estoy a sus órdenes. Un placer haber estado con ustedes y pues de mi parte, muchísimas gracias.